18:01, 35 grados la temperatura. Volvió el calor a nuestro país, volvieron las altas temperaturas luego de este respiro que tuvimos este fin de semana, que gozamos de una mejor temperatura. Pero bueno, estamos todavía en verano y esta es una postal que le ofrecemos al inicio de un nuevo programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un placer de estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Gracias a todos quienes nos acompañan en este punto horario. Gracias por todos los mensajes de apoyo que recibimos tras cada programa, antes de cada programa y durante el programa. Realmente nos sentimos muy complacidos. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestro productor Blas López, que ya también fue o pasa a engrosar la lista de víctimas del dengue. Mucha fuerza para Blas, que lastimosamente por eso no estaba a poder estar trabajando hoy con nosotros. Le tenemos a Pedro Darré en la producción hoy, nuevamente siempre presto. Gracias también a Pedro porque está colaborando con el programa, bueno, con todos los compañeros que realmente están a esta hora, encabezados por Rodrigo Reyes en la dirección de cámaras. Queremos darle buena onda al programa, pero es difícil también hablar de muy buena onda en este país cuando tenemos que contar hechos como los que ocurrieron este fin de semana. Pero antes, 0971-444-200, para que también ustedes dejen su opinión a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué tenemos tantos monstruos? Porque yo no sé qué palabra o cómo calificarle a estas personas que están implicadas en asesinatos, por ejemplo, de criaturas. Y hoy vamos a estar hablando del asesinato ocurrido en Ciudad del Este, que fue noticia indudablemente este fin de semana, mientras en el ámbito político-jurídico se hablaba de la conformación de ternas para la Corte Suprema de Justicia. Aparecía este nuevo hecho que de alguna forma ponía, por así decirlo, el broche de oro pero de color negro a Ciudad del Este. Fue una semana trágica realmente para Ciudad del Este, cuando empezaba el pasado martes, se conocía, o mejor dicho el lunes ya, cuando se atacaban un local deportivo, mataban a dos futbolistas, entre comillas, por así decirlo, en ese lugar. Al día siguiente se encontraba el cuerpo de dos mujeres nuevamente. El caso de la indigente que fue quemada el pasado jueves ahí en plena calle, y se cierra este fin de semana con el rapto y asesinato de una niña de solo 7 años, imagínense. Y también hablar o decir que vamos a estar hablando de un caso, un posible nuevo caso de feminicidio en Cordillera. Vamos a estar ampliando ya la información que ustedes pueden compartirla también en ABC Digital. Bueno, y por supuesto vamos a estar tocando un poco también de lo que ya fue, lo que es harto conocido, pero detallarlo de alguna forma, cómo se llegó a eso, la terna para la Corte Suprema de Justicia. Vamos al primer tema, y el primer tema nos obliga a irnos nuevamente a Ciudad del Este. Así como tuvimos una seguidilla en Pedro Juan Caballero, 2 a 3 semanas, me parece que vamos lastimosamente por el mismo camino con Ciudad del Este, más allá del gusto que tenemos siempre de hablar con nuestra compañera Teresa Fretes, pero la obligación nos obliga, mejor dicho, la información nos obliga a irnos hasta la capital del departamento del Alto Paraná con nuestra compañera Teresa Fretes, que ya está en comunicación. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ovaldo, a toda la teleaudiencia de ABC TV. Es difícil, una semana bastante difícil lo que nos tocó a todos los altos paranaenses. 5 asesinatos, todos muy trágicos, 2 de ellos involucrando directamente a menores de edad. El primer caso también que estaba mencionando en la cancha también, por supuesto que deja también víctimas, niños que quedaron huérfanos de su padre. Y esta tarde justamente quería arrancar nomás, Osvaldo, para ganar de alguna manera de una cierta manera tiempo y contarle a la ciudadanía que para las 8 de la noche frente a Universal Fútbol convocan los amigos de Ariel, alias Pato, y también de Arnulfo para un acto de recordación, porque justamente hoy se completa una semana de ese doble asesinato frente a la cancha sintética ubicada sobre la avenida Amado Benítez de Ciudad del Este. Nos decían los organizadores, es más bien para dar inicio a una serie de actividades que tienen previsto, para ver un poco si tienen el acompañamiento también de la ciudadanía. Por eso extiende la invitación a todas aquellas personas que se sienten afectadas por este crimen u otro crimen, se puedan acercar hasta el lugar. Van a tener micrófono abierto. También piden las personas llevar una vela en señal de paz y
Vamos a recuperar enseguida la comunicación con Teresa Fretes, que ya nos estaba adelantando una cuestión que tiene que ver con el crimen ocurrido hace una semana, es cierto. Dentro de ese resumen que yo le estaba diciendo, hace una semana mataban a dos integrantes, o dos jóvenes que estaban practicando fútbol en una pista sintética del Universal, que es de Ciudad del Este, y en aquella ocasión fueron heridas otras 3 personas. Lo último que supimos de esa investigación es que un supuesto narco estaba implicado y había sido el mandante de ese hecho, pero hasta ahora está prófugo el supuesto autor de este suceso que estabas mencionando, Teresa, antes de que se corte la comunicación. Asimismo, no hay ningún detenido también hasta ahora en este caso. En particular, justamente los amigos de la víctima también dijeron que es raro que hasta el momento ninguno de las personas que estaban cerca de las víctimas o que estaban directamente como testigos de este hecho fueron llamados todavía por el Ministerio Público para prestar declaración, para brindar algún tipo de datos también de los autores de este hecho, y hasta ahora no tenemos ningún detenido en este caso del doble asesinato. Sí, Teresa, y ese era lo que vos estás mencionando, era el mal inicio de una semana que creíamos o no creíamos que iba a terminar de la forma que terminó, con una denuncia de rapto que se registró el último día de la semana pasada, el sábado específicamente, y ni qué decir el final de toda esa historia. ¿Por qué mataron a esta niña de 7 años? ¿Qué es lo que se sabe de Teresa? Todo indica, Osvaldo, audiencia, que se trataría de una venganza en contra de la exnovia o los familiares de la exnovia de una joven, teniendo en cuenta de que ella recibió varias amenazas días antes del crimen. Este joven le habría advertido de que iba a pagar con lo que más le duele, y esta niña efectivamente era la debilidad de toda su familia, era una niña muy cariñosa, se hacía querer mucho, entonces era como el centro de atención de esta familia, era una de las más pequeñas de integrantes de esta casa, entonces por eso él habría premeditadamente cometido este hecho. Hasta este momento ya hay pocas dudas para el Ministerio Público. Efectivamente se trataría el cuerpo de la pequeña, el cuerpo recuperado ayer de una zona boscosa de Mingaguazú. Se encontró ahí en el lugar, por ejemplo, la esponja que ella acababa de comprar de una despensa. También de lo poco que se pudo recuperar del cuerpo se encontraron rastros de alimentos que la misma había ingerido ese día. Entonces todos esos datos hacen suponer al Ministerio Público que efectivamente se trata de la niña. El cuerpo va a ser trasladado posteriormente hasta esta zona del país, desde Asunción, donde fue llevado para esta inspección. En tanto, el principal sospechoso, en este caso Héctor Núñez, ya fue imputado por el Ministerio Público por el hecho de homicidio doloso. Igualmente se analiza la imputación, aunque no está privada de su libertad, la madre limpia de Núñez, en este caso por los hechos de obstrucción a la persecución penal y violación de ley de armas. ¿Por qué? Porque en su casa se encontraron armas de fuego, municiones, y por ese motivo la misma sería también procesada. Igualmente, cuando se hizo el allanamiento de la casa del joven, se encontró, por ejemplo, una remera que recientemente se había lavado, y es esa colaboración que habría prestado esta señora a su hijo, motivo por el cual se estaría hablando de la obstrucción a la persecución penal. Ese proceso todavía está en análisis por parte de las investigadoras. En este caso está a cargo de las fiscales Vanessa Candia y Estela Maris también. Como decíamos, un imputado, el segundo implicado en este caso de momento está apartado de la investigación y se analiza el procesamiento de la madre del principal sospechoso. Claro, Teresa, acá se da una situación bastante peculiar también que se estuvo mencionando, más allá de la presunta venganza de la cual estabas haciendo alusión, de que de por medio también podría haber una suerte de rito satánico. ¿Sería cierta esa información, Teresa?
La mamá del joven reconoció públicamente de que ella realiza trabajos espirituales, entre comillas. Ella dice que nunca involucró a su hijo en su trabajo y que ella es conocida en esa zona de hacer ese trabajo. Lo cierto y lo concreto es que la hipótesis más fuerte que manejan los investigadores es de que efectivamente se trataría de una venganza que fue premeditada por las amenazas anteriores que se realizó. Además, la niña conocía a su victimario, frecuentaba incluso su casa, teniendo en cuenta que fue novio de su tía, y entonces tenía un acercamiento, era alguien conocido de la familia, el principal sospechoso de este crimen. Sí, te hacía esta pregunta, Teresa, porque ya hubo antecedentes de casos relacionados a cuestiones de prácticas satánicas, y no deja llamar la atención la forma en que mataron también a la niña, todo lo que hicieron para el efecto, hasta el argumento que ellos utilizan de supuesta venganza porque ya no le correspondía a la tía de ella, a este joven, no es tan creíble de por sí, digo, no se justifica, ningún crimen de hecho se justifica, pero más aún de la forma en que ocurrió este suceso. De hecho, que todavía el Ministerio Público no descarta ninguna de las hipótesis, se están analizando todas las aristas. También vale recordar que se encontró un cable, presumiblemente de un cargador, por el cuello de la niña. Ella habría sido muerta asfixiada. Esa causa de muerte, por ejemplo, hasta ahora no se puede determinar, teniendo en cuenta los restos óseos estaban prácticamente hechas cenizas, motivo por el cual la Fiscalía tuvo mucha dificultad para realizarlo, la tarea de identificación y también para determinar ese probable causa de la muerte. No se puede determinar si ella sufrió algún tipo de heridas, si ella fue golpeada, ese tipo de hechos, ese tipo de datos tampoco se pudo determinar por el estado en que se encontraron esos restos. Ahora, Teresa, lo que hizo Héctor Eduardo Martínez Núñez, si él fue responsable, siempre le damos la presunción de la inocencia a la gente. Ahí lo estamos viendo en imágenes, 25 años tiene este joven, es monstruoso. ¿Él tiene algún tipo de antecedente, consume algún tipo de medicamento? ¿Qué puede justificar, o qué podría explicar, porque justificar en absoluto, digo, qué podría explicar la actitud o la conducta que habría tomado esta persona para matar de esta forma a una niña? Sí, en ese caso su exnovia manifestó de que en los últimos tiempos él tuvo un comportamiento muy raro, que supuestamente se colocó un líquido que su madre le había dado, que él se esparció por el cuerpo y que desde ese momento él demostró un comportamiento diferente. Sin embargo, su madre contradijo esta versión y dijo que en todo momento se refirió a su hijo como una persona con muchos amigos, que era muy responsable y respetuoso, que una persona trabajadora y honesta. Lo cierto es que algún tipo de desequilibrio tiene que tener una persona para cometer el hecho de la forma en que cometió. Teresa, esa versión de que él actuó en venganza porque le dejó su exnovia, que es la tía de la víctima, esa versión, ¿quién trae a colación? ¿Trae los familiares de la víctima o el mismo acusado? La propia exnovia o la tía de la víctima en este caso relató que ella recibió varias amenazas de que ella iba a pagar con lo que más le duele, que iba a pagar muy caro. En las últimas semanas supuestamente incluso ella la tuvo que bloquear en la mensajería vía WhatsApp. Él siguió con las amenazas vía Facebook, haciéndole saber de que ellas iban a pagar toda su familia, amenazaba siempre a toda su familia, según relató esa joven, de que efectivamente ella recibía amenaza por parte de él y amenaza contra toda su familia. Teresa, por último, y esto está creando también, entiendo, ya una psicosis en el Alto Paraná, porque estábamos viendo versiones de supuestas denuncias de intento de rapto de otra criatura, por ejemplo. ¿Qué se sabe de eso? Es una denuncia formal que ocurrió en el barrio Santo Domingo de Ciudad del Este. Una beba de tan solo 1 año estaba en el patio de su casa, estaba al cuidado de una tía. Ella en un momento dado se dio cuenta que 3 personas a bordo de un automóvil llegaron, uno de ellos ingresó hasta el patio y le tomó del brazo a la niña con intención de llevárselo. Supuestamente ella pidió gritos desesperados
empezó a pedir auxilio a los vecinos, en esos huyeron del lugar esas personas que se movilizaban en un automóvil blanco, probablemente Toyota tipo Caldina. Esa denuncia oficial se presentó ante la subcomisaría 12, sin embargo la hipótesis es de que se trataría de algún familiar o vinculado a cuestiones de conflicto por la tenencia de esa beba de 1 año. Sin embargo, la denuncia formal se hizo y la investigación también pasó ya a cargo del Ministerio Público para de alguna manera dilucidar qué fue lo que ocurrió en ese caso. Teresa Fretes, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto acerca de todo este caso y de otros que lastimosamente están ocurriendo en el Alto Paraná. Hasta un próximo contacto. Nuestra compañera Teresa Fretes es corresponsal en el Alto Paraná. Hace una semana venimos conversando con ella porque a diario estamos teniendo hechos luctuosos y bastante fuertes, por cierto. Y ni qué decir el ocurrido este fin de semana cuando se encontraba el cuerpo sin vida en pésimas condiciones de la niña Neidelin de 7 años. Encontraron sus cuerpos en la zona boscosa de calle 26 Mondaú, específicamente en el distrito de Minga, Guazú. Un día antes habían denunciado su rapto y el detenido se llama Héctor Eduardo Martínez Núñez, de 25 años. Él era el novio de la tía, de la novia acá, de la tía de la víctima, digo bien. Acá lo estamos viendo en imágenes a Héctor Martínez Núñez. También le están investigando a su mamá, y su mamá parece que practica el culto al payeo, como quiera que se llame. Limpia Concepción Núñez Goiburú, de 50 años, es la señora, y están analizando imputarla por frustración de la persecución, ejecución penal y violación de la ley de armas. Frustraciones de la persecución, ejecución penal es porque encontraron la remera que quiso ocultar, que usó el supuesto autor del hecho, y violación a la ley de armas porque tenía consigo armas de fuego cortas y largas. Es otra posibilidad también de imputación. La versión que se maneja o que manejan los investigadores es la que decía Teresa Fretes, que se recoge de los familiares de la víctima, de que este joven estaba trastornado, no se sabe por qué, y el hecho de que la dejó la tía de la víctima hizo que se tomara venganza de tal forma, de la peor forma posible. Pero también se habla de una posibilidad de rito satánico. Entonces la Fiscalía hoy en día ya no está descartando nada, porque la forma que están actuando los asesinos es monstruosa. Entonces no se puede decir o no se puede determinar tan libremente la situación. Hoy se le hizo la autopsia a la víctima y el resultado indica de que esta niña fue ahorcada, y en esto explica, o sobre esto explica el doctor Gustavo Saracho al señalar que se encontró un cable cargador de celular liado por el cuello que presentaba un surco en el lado izquierdo. Estamos hablando del cuello de la víctima, por lo que concluye como posibilidad el médico forense que la causa de muerte sería una asfixia mecánica por ahorcamiento. ¿Cuándo habría ocurrido esto? El sábado de noche, concretamente, según lo que se pudo determinar la autopsia. También se encontró un estallido de cráneo debido al calcinamiento, el avanzado estado de calcinamiento con que fue encontrado el cuerpo en una zona, reitero, boscosa de calle 26 Mondaú, distrito de Minga, Guazú. Pero tampoco la Fiscalía, en este caso está trabajando la fiscal Vanessa Candia, tampoco la Fiscalía descarta otras posibilidades como la que por ejemplo ocurrió hace poco en Ayolas, Misiones. Ustedes recordarán el caso de la niña Rosita, aquella que bajo engaños se utilizaron, mucho hablamos acá, se utilizaron las redes sociales para el efecto, aquella que bajo engaños la llevaron hasta Misiones, hasta San Juan Bautista, Misiones específicamente, para encontrarse con un joven de nombre Matías, que en realidad nunca existió. Sí se encontraron con esta persona a quien estamos viendo imagen al fondo, Juan Carlos Gómez Valenzuela, quien se hizo pasar por el tío de Matías y que la llevó a la víctima hasta Ayolas y finalmente la mató. Hablábamos de esto con los investigadores y los investigadores nos decían o concluían, pese a que no creíamos eso, se trató de un caso de rito satánico. Por eso queremos hablar con uno de los responsables de esta causa, quien estuvo en principio al frente de la investigación. Estamos hablando del fiscal Pedro Duarte, quien ya se encuentra en línea, a quien le agradecemos la atención. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Osvaldo, y un saludo muy especial a todos tus oyentes y a las personas que te acompañan. Y nos convoca a hablar otra vez con usted, en este caso, doctor, porque el hecho que ocurrió en el Alto Paraná indigna y se busca algún tipo de explicación. Y en el caso de Rosita estuvo por allí cerca nomás y la explicación que se encontró en ese momento es que se trató de un rito satánico, y cuando le preguntábamos a los investigadores si era cierto esa versión, nos respondían que sí. Entonces, doctor, queríamos conocer un poco más de detalle de lo que fue ese hecho y si realmente a esta altura de la investigación ustedes siguen sosteniendo que fue la niña Rosita fue víctima de un rito satánico. Bueno, en principio entonces hacer una aclaración en cuanto al rito satánico. Hay que diferenciar un poco dentro de la práctica del paganismo. En nuestro caso en particular se trata de un santo pagano, que es San la Muerte, que es diferente al satanismo. En el satanismo ellos adoran al diablo en sí, pero en este caso en particular no se trataría de un santo, sino de una especie de San la Muerte que le atribuyen ciertos poderes milagrosos. El satanismo en sí reviste otro tipo de características un poco más crueles, diríamos en este caso. Igual a uno le cuesta creer este tipo de cosas, doctor. Sin embargo, creo que están fundamentando la investigación sobre ella, ¿no? Nosotros hasta ahora sostenemos la teoría de que esto se realizó como una promesa a San la Muerte, que en principio él mismo le podría brindar mejores condiciones de vida, como ser dinero y trabajo a este señor, que no encontramos otra explicación por la cual él mismo realizó este acto tan deleznable, ¿verdad? No se encuentra otra explicación del por qué fue la trama para poder traer a la menor a la zona de Misiones, ni siquiera una conversación previa, ni una discusión previa, sino que sencillamente ella llegó a la tarde, un miércoles a la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, y muy temprano ellos se dispusieron a abordar un colectivo y se trasladaron al lugar donde directamente la ejecutaron. Habrán, entre la noche, suponemos que habrán llegado cansados del viaje y entre descansar y dormir se levantaron de madrugada, y de conversación viva básicamente tendríamos como a 2 o 3 horas nomás. En ningún momento ni siquiera la menor, según las propias declaraciones de las personas que hoy se encuentran privadas de libertad, en ningún momento ellos mencionaron ningún tipo de contraidea o algún motivo que pudiera despertar el enojo del Señor y para que pudieran realizar el acto, de lo que se presume, conforme a la experiencia, de que efectivamente el sacrificio ya estaba de antemano totalmente calculado. Solamente faltaba encontrar el lugar que lastimosamente sucedió en la zona de Santiago, en un lugar un poco alejado de la gente. ¿Esa presunción de dónde parte, doctor? ¿Hay alguna declaración, hay algún antecedente de esta persona? Bueno, el señor, por ejemplo, posee varios antecedentes de delitos, ya sean de estafas, de extorsiones, de coacciones, de apropiaciones, y la señora en este caso no reviste de antecedentes de ese calibre. Pues ella es la que nos comentó que efectivamente los hechos sucedieron así, independientemente de que los mismos empezaron a echarse la culpa y empezaron a atribuirse protagonismo el uno al otro. Eso fue lo que sucedió, y fue en base a esos indicios que la señora en este caso nos había indicado que nosotros también pudimos concluir y unir los cabos para poder llegar a esa conclusión. Muchas veces a la gente le cuesta un poco creer que ese tipo de prácticas pueden suceder, pero es una realidad latente que se encuentra también en gran parte de la sociedad que en cierta forma busca privilegios o busca beneficios que no precisamente estén sustentados en el trabajo y que estén sustentados en otro tipo de prácticas que al fin y al cabo la persona que lo practica cree firmemente que sucederán así, ¿verdad?
Sí, es tan complicado creer, entender todo esto. Un caso así se podría llevar con esta explicación, digo, ante un tribunal de sentencia, doctor. Y tenemos los elementos, tenemos, por ejemplo, las imágenes, tenemos las declaraciones, por ejemplo, de las indagatorias que se dieron en sede fiscal, que podrían ser tenidos en cuenta también, más o menos, para poder sustentar el caso. Pero están, por ejemplo, las figuras que se fueron encontradas en su bolsillo con su dinero y otras aseveraciones, por ejemplo, que bien pueden sustentar. El homicidio, bueno, en cuanto a la explicación del motivo, sería ya dentro del agravante, ¿verdad? Pero del homicidio en sí, como tipo base, no hay ninguna duda de que ambos están como coautores en la comisión del hecho punible. Doctor, cuando ve casos como el ocurrido en Ciudad del Este, en el que fue víctima la niña Neidelin de 7 años, ¿de alguna forma relaciona a su caso? ¿Ve elementos comunes? ¿Le llama la atención, digo? Sí, evidentemente que llama un poco la atención también, ¿verdad? Muchas veces no precisamente este tipo de prácticas se tiene como columna vertebral de la actuación del criminal, sino que más bien sirve como un condimento importante, fuerte y hasta predominante, en donde el agresor se encuentra inclinado a unir los cabos y realizar hechos de esta naturaleza y que puedan justificarse en su creencia y justificar también en su capricho momentáneo. Eso es lo que generalmente sucede. Sí, fiscal, le agradecemos realmente por estas declaraciones, porque muchas veces entiendo que la ciencia jurídica no explica este tipo de situaciones y tampoco nuestro grado de credibilidad ante este tipo de hechos. Sin embargo, las consecuencias sí están allí a la vista, criaturas que son asesinadas. Así mismo es. Tenemos que tratar de diferenciar un poco también de que el hecho como tipo base del homicidio doloso se encuentra perfectamente encuadrado, ya sería en este caso de Misiones, y así también como los elementos que se tienen reunidos en la causa de Ciudad del Este. Yo estuve hablando con la colega y es compañera mía también de varios cursos y coincidimos en algunos puntos. Y en el agravante del motivo, de la razón o la circunstancia que generalmente conduce al agresor a realizar este tipo de hechos, es lo que se encuentra el elemento agravante, y es en esa parte donde nuestra norma prevé una expectativa mayor de pena privativa de libertad en caso de que puedan ser demostrados los... Doctor Duarte. Doctor Duarte. Bueno, lastimosamente se fue, pero ya no estaba respondiendo. Muchas gracias al fiscal Pedro Duarte del Departamento de Misiones. Hablando de lo que fue el caso de Rosita, 11 de diciembre a ella la llevaron y había imágenes del momento de ahí sobre la avenida Artigas, fue cuando le recogía a una joven y la llevaba bajo engaños junto a Matías, su amigo virtual. En realidad nunca existió el tal Matías, sino que era esta persona, quien la estamos viendo acá de fondo, Juan Carlos Gómez Valenzuela, el que escribía y se hacía pasar por un joven apuesto que quería conocerla a Rosita. Y bueno, ese mismo día ella se fue a Misiones y al día siguiente procedían a matarla en Ayolas, específicamente, también en una zona boscosa. Y nos decía el fiscal, y lo sostuvo también la policía en un primer momento, fue parte de un ritual en promesa a San la Muerte. Imagínense, estamos todos locos definitivamente. ¿Qué sociedad enferma nos estamos convirtiendo? Qué peligroso todo esto que estamos viviendo. Y nuestros chicos, nuestros niños, son los que están sufriendo las consecuencias. Son inocentes los que están pagando por todo lo que están haciendo estos monstruos, porque no puedo calificar de otra forma a este tipo de gente. A la vuelta de la pausa vamos a estar ampliando sobre un caso que aparentemente sería de feminicidio y ocurrió en el departamento de Cordillera.